Muy buenas noches, bendiciones, hermanos, amigos, familia que se conectan siempre, ¿verdad? A las 8 de la noche. Gracias a veces por estar ahí pendientes, gracias por su sintonía, ¿verdad? Hoy tenemos día domingo 9 de junio, Gracias al Señor por aquellos que pudimos, ¿verdad? Asistir hoy a la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre pues nos da las fuerzas para seguir adelante. Gracias a Dios porque seguimos en pie, decimos es por su gracia y por su misericordia. Amén. Bueno, vamos entonces ahí a Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Vamos a leer el versículo 10, 2, 9 y 10. Amén. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 9 y versículo 10. El tema de esta noche, ¿cómo alcanzar la plenitud? ¿Cómo alcanzar la plenitud? Mire, es un tema pues un poco bastante amplio, pero lo hemos resumido, ¿verdad? Lo hemos resumido en, quiero ver, 4 puntos. Sí, 4 puntos. Lo hemos resumido en 4 puntos, ¿verdad? Para que podamos aprender un poco, ¿verdad? En el diario vivir, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar la plenitud? ¿Cómo sentirme feliz? ¿Cómo? La pregunta que quizás muchas veces nos hacemos todos, no solamente la persona que no conoce de Cristo, sino aún nosotros que estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo hago para sentirme plena? ¿Cómo hago para sentirme feliz? ¿Cómo hago para sentirme dichoso? ¿Verdad? Porque tantas cosas que vienen a la vida, ¿verdad? Pero de eso vamos a aprender un poco esta noche, ¿verdad? Dios siempre nos enseña a través de su palabra, amén. Así que le invito a buscar ahí Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Bendiciones ahí a mis hermanos, ahí se están conectando, amén. Hermano Oscar igualmente, un gusto saludarle, hermana Ani Gómez, mi hermana Claribel que está también ahí conectada, esperando que la señal no nos moleste mucho, mire, porque hay momentos en que la señal nos molesta, ¿verdad? No está muy estable, pero primero Dios que nos ayude el Señor a que se vuelva estable. Amén. Gracias ahí por sus stickers. Permítame, vamos a ver aquí si logramos también conectar, porque sí, de veras le digo, hoy que queremos a veces compartir, que queremos nosotros tener estable la señal, nos molesta. Permítame, vamos a ver si logramos. Bien, si no, pues nos vamos a ir así. Podríamos ver si lo podíamos compartir, pero no nos deja. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén, bendiciones. Ahí también está mi hermana Martita, bien, así que mientras estamos aquí logrando ver si compartimos, ahí se están conectando los hermanos, les estamos dando ese chance, ¿verdad? Que se nos conecten. Estamos dando el espacio para que no se nos atrasen, ¿verdad? Aquí está, creo que vamos a poderlo compartir. Amén, también está mi hermana. Amén, 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 hermana Martita, amén. Vamos a ver aquí, ya lo logramos. Bien, vamos entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Y dice así la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, qué bonito, nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, resumiendo, imagínense, esto lo pudiéramos hablar cuando hablamos de cómo estar plenos o cómo sentirnos plenos, cómo alcanzar la plenitud. Solo lo podemos hacer en Cristo, ¿verdad? Porque en el único en el que podamos sentirnos plenos, completos, es en Cristo. Fuera de Cristo, nunca vamos a sentirnos completos, nunca vamos a sentirnos plenos, nunca vamos a sentirnos felices, porque es Cristo quien da la plenitud. Amén. Ahí hubiéramos terminado el sermón, ¿verdad? Porque decir, wow, ¿verdad? El Señor siempre nos da las palabras exactas, ¿verdad? Porque ahí dice de que y vosotros estáis completos en Él. Es decir, fuera de Cristo yo no puedo alcanzar nunca la plenitud. Fuera de Cristo yo no puedo alcanzar la felicidad. Es en Cristo que la logramos nosotros tener. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios siempre que nos guíe para poder explicar un poco más en la palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por culminar
esta semana, ya primera semana de junio, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios bendito, porque hasta aquí usted nos ha sostenido, nos ha ayudado. Gracias por ser esas fuerzas. Gracias, mi Dios bendito, por estar allí. Padre, ayúdanos a comprender, mi Dios bendito, que es en ti que solamente podemos sentirnos completos. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, para poder sentirnos mejor, para podernos sentirnos felices, para poder lograr esa paz que a veces el mundo nos la quiere robar, pero nos es necesario, Señor, volcarnos a ti, mirarte a ti y comprender, Señor, qué es lo que nos hace sentirnos plenos, cómo podemos alcanzar esa plenitud, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender siempre tu palabra, ilumínanos, habla nuestra mente, nuestro corazón. Úsame, Padre, como sierva suya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vámonos ahí con el tema de esta noche, cómo alcanzar la plenitud. Mire, cada cosa que viene a nuestras vidas son como temporadas, ¿verdad? Temporadas buenas, temporadas malas, tenemos altibajos, porque así es la vida. O sea, no podemos nosotros tener una vida donde todo es color rosa, ¿verdad? Sino que, pero tampoco es la vida, no es blanco y negro, ¿verdad? Como a veces la queremos ver, ¿verdad? Cuando, es que hoy estoy enferma, es un día negro. Hoy no estoy enferma, entonces es un día blanco. No, la vida está llena de muchos colores, ¿verdad? Recuerda, los colores del arco iris son un montón, ¿verdad? El problema es que a veces el mundo nos ha enseñado como blanco y negro, ¿verdad? Como que no hubiera otro color, ¿verdad? Y a veces nos cegamos y no queremos ver la vida de otra manera. Y por eso es que no disfrutamos a veces la vida. Y como le digo, a veces también nos es necesario comprender que tanto lo bueno como lo malo va a pasar, ¿verdad? Los días difíciles, como los días tranquilos, como los días de paz. Pero allí está Dios en todos. Había un rey, le pidió a sus sabios que le dieran una frase que lo pudiera a él levantarle el ánimo cuando viniera la guerra o vinieran tiempos difíciles. Pero esa frase tenía que ser tan pequeña que pudiera ser escrita en un papelito y que él se lo pudiera poner, ese papelito, en el anillo que él siempre andaba, en el anillo del rey. Los sabios no hallaban qué frase que fuera tan pequeña que pudiera caber en el anillo. Entonces viene el sirviente del rey, que había estado con su padre, que había estado con el rey de ahorita, ¿verdad? Cuando la madre de él había muerto, y él fue el que lo ayudó. Y le dice: rey, hace muchos años visitó a su padre un sabio y nos regaló una frase. ¿Se la puedo regalar a usted? Es cortísima, le dice. Y le dice el rey: ¿cuál es? No, le dice. Se la voy a escribir en el papelito y la va a guardar en el anillo. Hecho, le dice el rey. Si me funciona, esa me va a quedar para toda la vida. Le aseguro que sí, le decía el anciano muy sabio. Vino la guerra y en una de esas estuvo tan difícil la situación que el rey tuvo que huir en su caballo. Y llegó a un bosque huyendo y él oía los trotes de los enemigos, los caballos que venían persiguiéndolo. Él estaba entrando en pánico cuando se acordó de la frase que andaba en el anillo y la sacó. Y la frase decía: esto también pasará. Y se quedó él pensando y dijo: ¿va a pasar? Sí, va a pasar. Es cierto, va a pasar. Y empezó: va a pasar. Señor, Dios mío, sé que estás conmigo y que esto ya va a pasar. Y empezó él, ¿verdad? Y cuando de repente ya no oyó trote de caballo, no oyó nada. Y pasó la aflicción. Regresa él a su reinado y empieza a levantarse otra vez el reino. Pasaron un tiempo y bueno, el reino se levantó y el rey mandó a hacer una fiesta en celebración porque ahorita estaban en paz, habían podido vencer a los enemigos. Y cuando estaban en aquella gran celebración, le dice el anciano, ¿verdad? Muy sabio de nuevo: rey, es hora también de otra vez sacar la frase del anillo. ¿Pero por qué? Le dice el rey, si estamos en fiesta, estamos celebrando. También es necesario en estos tiempos, le dice, leer la frase. Y viene el rey y saca de nuevo la frase y le dice: mira lo que estás celebrando, pero lee la frase. Y dice la frase: esto también pasará. Tienes razón, le dice el rey. La frase también nos sirve porque nos es necesario a veces que cuando estamos en días buenos también no se nos suba el orgullo ni la soberbia, sino que podamos mantenernos humildes, porque tanto lo uno como lo otro también pasa. Entonces el rey comprendió, ¿verdad?, que también Dios estaba en ambos momentos
y que en ambos momentos tenían que comprender de que Dios no los iba a soltar, ¿verdad? Pero también en los momentos buenos tenemos que mantener la humildad y los pies sobre la tierra. Hermanos, las cosas de un momento a otro siempre cambian, pero en Dios las fuerzas se renuevan. Y en todos los momentos, cualquiera que sea, Dios nunca nos va a soltar de la mano. La pregunta era, ¿cómo alcanzar entonces la plenitud? En esos altibajos que trae la vida. Y yo quiero que me busque ahí Salmos capítulo 62, versículo 2. Salmos capítulo 62, versículo 2. Dice la palabra: Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Cómo alcanzar la plenitud? Número 1, edificando nuestras vidas sobre fortalezas. Edificando nuestras vidas sobre fortalezas. ¿En quién vamos a nosotros entonces a edificar nuestras vidas? Número 1, en Cristo. Tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo. Si se da cuenta, el salmista empezó a edificar su vida sobre la roca y dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Pero cuando seguimos en la vida edificando sobre la roca, si tratamos de mantenernos siempre sobre la roca que es Cristo, si nosotros sumergimos en Cristo, si nosotros no nos soltamos de la mano del Señor, váyase a leer el versículo 6. En el versículo 6 vemos nosotros que el salmista siguió caminando con Dios y dice el versículo 6: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Mira qué lindo, porque en el versículo 2 había puesto no resbalaré mucho, pero ya en el 6 pone no resbalaré. ¿Qué sucede? Cuando nosotros seguimos edificando en Cristo, cuando nosotros en nuestras vidas no nos soltamos de la mano de Dios, se genera más confianza, se genera más seguridad, se genera más fe, se genera esa esperanza que usted sabe que es una esperanza que no avergüenza. Entonces eso lo hace a usted sostenerse, y eso en los momentos difíciles lo hace a usted darse a entender que no va a estar sola, que Dios le va a ayudar porque Él es su roca. Entonces, para alcanzar la plenitud, yo tengo que estar seguro a dónde tengo mis pies, a dónde estoy construyendo. Y debo de construir sobre la roca que es Cristo. ¿Sobre qué más yo tengo que edificar mi vida? ¿Cuáles son otras fortalezas? Son los valores. Mire, el mundo va cambiando, pero nosotros tenemos que saber en qué creemos. Usted tiene que saber qué es lo que Dios nos ha enseñado. Un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, Dios nos ha enseñado a ser honestos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser personas de sí, sí, no, no. Es decir, no vamos a andar mintiendo. Vamos a ser personas que vamos a tratar de ser siempre lo correcto. Esos son nuestros valores, los valores del cristiano, valores que queremos hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo sé cuáles son mis valores, yo aprendo a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. ¿Por qué? Porque usted dice: mire, me han ofrecido esto, pero no sé, eso está fuera de Dios. Eso no le gustaría a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Usted toma una decisión sabia porque dice: no me puedo meter en ese negocio porque eso no es de Dios. O sea, eso me hace que me escape de mis valores. Entonces, ¿qué sucede? Usted sabe sobre qué está edificando su vida o la vida aún de sus hijos, porque usted les enseña a sus hijos a dónde tienen que edificar. Hijo, eso no se hace. Hijo, ahí no se va. Hijo, con esas personas mejor no se relacione. Usted está enseñándoles a edificar su vida de manera correcta. Edifique con la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito saber, ¿verdad?, cuál es el fruto del Espíritu. Y quiero que se vaya ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque cuando yo conozco el fruto del Espíritu, ¿qué sucede? Yo puedo saber qué son las partes esa parte del fruto donde yo no las he fortalecido y unas cosas que sí las tengo bien fortalecidas. Mire lo que dice el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué sucede? Si yo conozco el fruto del Espíritu Santo y yo conozco cuál es esas partes del fruto, que en las cuales yo soy más fuerte.
Pero también yo voy a conocer cuáles son aquellas que yo no las he logrado desarrollar y las necesito trabajar. Por ejemplo, podemos decir una, paciencia. Ay, hermana, la paciencia, ¿cómo cuesta? Entonces yo sé que la tengo que desarrollar mucho más. Entonces, yo sé donde Dios me pone un problema o cuando viene una dificultad, yo estoy diciéndome, Espíritu Santo, ayúdame. Sé que puedo ser paciente porque es el fruto del Espíritu. Entonces, voy a ser paciente, voy a saber esperar en la dirección de Dios, voy a esperar en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aprendo yo, ¿verdad?, a desarrollar ese fruto que me está un poco débil en mí. Y eso me va a ayudar a mí a seguir edificando mi vida. Eso me va a ayudar a mí a seguirme sosteniendo en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están conmigo, ¿ya? Pero el fruto del Espíritu, yo necesito desarrollarlo. Y eso me ayuda a mí a poder edificar de la manera correcta. Entonces, cuando yo busco esas cosas que me den fortaleza, ¿verdad? Primeramente, mi vida sobre Cristo, que es la roca. Segundo, los valores que Dios me enseña a través de la palabra. Tercero, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene sobre qué sostener su vida. Entonces, usted sabe cómo guiar su vida, porque Dios le está enseñando a través de la palabra. Ahora, ¿cuál es el punto 2? Acepte que existen obstáculos. ¿Por qué no a veces no somos felices? Porque queremos que todo nos salga bien. O sea, nos frustramos cuando algo nos sale mal. Es que, hermana, mire, ya me enfermé. Somos frágiles. ¿Quién dice que no debe enfermar? Hermana, tengo 60 años, me va a decir, ¿cómo no debe enfermar? O sea, hay que comprender. Hay obstáculos siempre van a haber en la vida. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir con los obstáculos, ¿verdad? Viene ese obstáculo. O sea, ¿cómo lo voy a sobrevivir? Tenemos que aprender a ser resilientes. En la pandemia hubieron muchos que fueron resilientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se dejaron vencer, sino que hasta inventaron, crearon, emprendieron. ¿Por qué? Porque no se quedaron en la cama llorando, tenían que salir adelante. Entonces, tenemos que aceptar que van a existir obstáculos. Mire lo que dice Salmo 22.1. Hay momentos cuando viene el obstáculo, quizás vamos a clamar como lo hizo David. En el Salmo 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Esa frase aún el Señor Jesucristo la usó. Pero ¿qué sucede? Hay momentos en la vida, cuando viene el obstáculo, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, que clamamos al Señor y que sentimos que nos vamos a ahogar, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Proponernos de que no nos van a vencer esos obstáculos. Proponernos en la vida. Vámonos a un versículo más, Salmos 94. Y Salmos capítulo 94. 94, versículo 18 y vamos a leer también el 19. Mire lo que dice el Salmo 94, 18. Cuando usted sabe que vienen problemas y dificultades, entonces usted dice, pierdo el gozo, pierdo la felicidad, ¿cómo me voy a sentir feliz? ¿Cómo me voy a sentir plena si ahorita estoy atravesando un obstáculo? Mire lo que dice la palabra, Salmo 94, 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Mire qué bonito. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando yo siento que voy a resbalar, cuando yo siento que voy a caer, dice, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Es decir, yo voy a estar buscando de Dios en ese momento, yo voy a estar agarrada de la mano de Dios y yo sé que Dios me va a sustentar, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a fortalecer, que Dios va a obrar en mi vida, que Dios se va a glorificar en mi vida. Entonces, si yo tengo esa mentalidad de una hija, de un hijo de Dios, eso me hace a mí sentirme fuerte aún en medio de la tormenta. Dice, mira el versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Por qué? Mire qué bonito. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema y una dificultad, los miles de pensamientos vienen a nuestra vida y lo que pensamos es lo peor. ¿Verdad? ¿Se acuerda que hace poco hablamos de eso? ¿Verdad? Los pensamientos nos quieren ganar, los pensamientos nos quieren votar, los pensamientos llevan a que las emociones se nos disparen, entramos en ansiedad, entramos en depresión, entramos en estrés. ¿Y qué sucede? No logramos solventar, no logramos decir, es que siento que no respiro, dice la persona. ¿Por qué? Porque siente que se está ahogando. Pero ¿qué dice aquí? En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿A dónde vamos a encontrar las consolaciones del Señor? En la palabra.
Entonces, si yo sé, yo tengo que aceptar, van a venir obstáculos, van a venir días difíciles, van a venir días donde no tengo ni un 5, van a venir de un día donde me voy a sentir, necesito estar en la cama. Hay días donde sé que tengo que ir al médico, hay días donde tenemos que ir a darnos duro, ¿verdad? Para salir adelante con esto. Es que mira, aquí hay que ver cómo enfrentamos las situaciones. El pastor del tabernáculo, el pastor general, ¿verdad? Decía el pastor Toby, hay que levantarnos, dice, con la cara al sol, dice, y con las botas puestas. Y a veces a ver le agregaba, y con ganas de darnos, decía. ¿Por qué? Porque no podemos hacerle solamente sonreírnos cuando está el día alegre, sino que cuando está el día feo, vamos a ponernos a llorar. No, el Señor no quiere que sea así, sino que en ese momento busquemos la palabra del Señor y dice, y tus consolaciones alegraban mi alma. Es decir, aquí adentro, que está Cristo en nuestro corazón, usted solamente tiene que hablarle, decirle, Señor, en este momento, dame las fuerzas. En este momento, Señor, ayúdame. Viene un obstáculo, viene un problema difícil, viene una situación que no me gusta. Bueno, Señor, pero sé que usted está conmigo. ¿Y qué pasó? Esa palabra viene y nos consuela. Usted va a orar, usted se arrodilla. Por eso hay una alabanza muy linda que yo la publiqué. De rodilla venceré. ¿Por qué? Porque viene y cuando usted ora, cuando usted se sumerge en el Señor, vienen esas fuerzas que usted dice, no sé de dónde, pero Dios me dio fuerza. No sé de dónde, pero yo respiré. Mire, después de estar en ese problema, me vino una paz, dicen las personas. ¿Por qué? Porque es Cristo. Es Cristo haciéndonos ver que los obstáculos siempre van a estar, pero que Él no nos va a soltar de la mano. Entonces, nos es necesario, ¿verdad?, reconocer eso. Mire, cuando nos proponemos lograr grandes cosas en nuestra vida, debemos estar conscientes que los obstáculos siempre van a estar ahí, que son inevitables. O sea, los obstáculos son inevitables, pero que los tenemos que enfrentar. Hermano, cuando enfrenta usted los problemas, moldeamos el carácter, tenemos experiencia, aprendemos a ser valientes y depende de la actitud que nosotros pongamos, vamos a poder conquistar, vamos a poder vencer mucho más rápido. Cuando usted se tarda, ¿verdad?, en esas fuerzas que le vengan a su vida para enfrentar el problema, el proceso se vuelve más largo. Pero cuando usted agarra más valentía, cuando usted dice, no, hombre, yo voy a ir a hablar, no, yo voy a ir al médico, no, yo voy a ir a hacer esto, yo me voy a poner a orar todos los días si es posible, a todas horas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted dice, se arma de esa fuerza, el problema va pasando más fácil. Va pasando más fácil. Entonces, no es necesario, ¿verdad?, en comprender, como les digo, van a haber en esta vida siempre altibajos, pero aprendamos a enfrentar la vida como venga. Dice, hay una frase que dice, que si le lanzan piedras, use las piedras para construir, ¿verdad? No desaproveche aún las piedras que le tiran. Fíjense que le voy a contar una anécdota. Había un burro que cayó en un hoyo y este burro que cayó no lo podían, era muy pesado, no lo podían sacar, le tiraron lazos, pero nadie se podía meter. O sea, decían, si nos metemos me quedo trabado con el burro. Entonces, como nadie podía sacar al burro, dijeron, bueno, ni modo, para que no esté sufriendo el burro, echémosle tierra. Hermano, le empezaron a echar tierra y el burro se sacudía la tierra. Le tiraban más tierra y el burro se la sacudía. ¿Y qué sucedió? El burro iba subiendo. Entonces, el burro comprendió, fue más inteligente que los que le estaban echando tierra. El burro lo que hizo fue que cuando más tierra le tiraban, él se sacudía la tierra e iba subiendo, hasta que los hombres comprendieron que lo que estaban haciendo nomás era ayudar al burro. En vez de enterrarlo, el burro había sido muy inteligente y había podido ir escalando. Entonces dijeron todos, no hombre, echémosle más tierra, porque el burro ha sido inteligente y está subiendo, se sacudía la tierra y ya la tierra iba quedando abajo de él. Y entonces, mire, el burro pudo llegar, ¿verdad?, a un lugar donde, hasta el punto, ¿verdad?, donde él pudo brincar y ellos le ayudaron a salir. Entonces, ¿qué sucedió? Si le echaban tierra, si el burro, ¿verdad?, no hubiera agarrado fuerzas, se hubiera quedado adentro de la tierra, se hubiera muerto. Pero el burro, con la tierra que le estaban echando, se la sacudía. ¿Y qué pasó? Volvía a salir. Y salió. Entonces, muchas veces nosotros, aunque los problemas nos van a querer hundir, aunque los problemas nos van a querer ahogar, o aún las demás personas a nuestro alrededor tal vez no nos van a apoyar, y usted dice, oye, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué sucede? Mire, sacúdase la tierra igual que el burro, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Vamos, salga adelante,
¿verdad? Salga adelante de la situación. Dios nos ha dado suficiente fuerza para poder ser resilientes y salir siempre triunfantes. Amén. Ahora, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es, el primero dijimos, el primer punto es edifique su vida sobre fortalezas. El segundo, acepte que existen obstáculos. El tercero, recargue su energía. Váyase ahí a Isaías 40:29. Isaías capítulo 40, versículo 29. ¿Qué dice ahí la palabra? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mira qué bendición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recargar la energía. Hay días que las energías se van. Nos cansamos mentalmente, físicamente o muchas veces espiritualmente por las situaciones que puedo estar viviendo. Pero eso no significa que usted no se puede recargar. Con que se recargue el teléfono no se va a recargar usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recargar nuestras energías. ¿Cómo? Buscando de Cristo, porque dice, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces, voy a buscar de Cristo, voy a descansar en Cristo, ¿verdad? Mire, hay momentos donde no solamente necesitamos descansar de pensar, de cantar, de hacer, medite, ¿verdad? Y a veces, mire, tiene que decirle cosas que no. Hay veces usted va a decir, te groteo o qué, pero él dice, no, mejor no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita descansar. A veces hay momentos donde tenemos que sacrificar ciertas cosas y decirle, a esto sí, pero a esto no puedo hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, a veces no es más necesario descansar, porque a veces es necesario saber qué es lo que nos está cargando, como qué es lo que nos está descargando la energía, ¿verdad? Busque momentos donde es necesario recargarse, ¿verdad? No siempre el teléfono está, ¿verdad? Cuando lo cargamos, ¿verdad? Lo tenemos que conectar para que vuelva otra vez el teléfono a funcionar, porque se descarga. Usted y yo también nos descargamos a veces. Entonces es necesario que dormir, es necesario descansar. Mire, bueno, la semana fue una semana bastante pesada, el día viernes fue un día bastante pesado y soy sincera que yo dije, wow, voy a predicar o no el viernes porque sí me siento cansada, dije yo. Pero también había sido bendecida la semana, un día también bendecido y dije yo, bueno, no Señor, en agradecimiento todavía voy a sacar la fuerza, ¿verdad? Y predicamos el día viernes, pero después de que terminé de predicar, hermano, yo me fui a dormir. Ya ni contesté los mensajitos, yo me fui a dormir, ¿verdad? Me levanté un poquito tarde, nos fuimos a trabajar y el sábado en la mañana nos fuimos a trabajar y en la tarde otra vez me volví a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sabía que necesitaba descanso. Ahora, ¿qué sucedió, verdad? Hoy domingo también fui a recargarme a la iglesia, a escuchar el culto con mi esposo a las 8:30. ¿Qué sucedió? También me recargué espiritualmente. Después me fui al servicio de escuela bíblica y estuvimos trabajando en la escuela bíblica. ¿Y qué sucede? Nos cargamos de diferentes modos, ya físicamente como espiritualmente, porque necesitamos recargar las energías. Usted tiene que entender cuando usted está cansado, usted tiene que entender. ¿Por qué? Porque si no, nosotros mismos nos fatigamos, ¿verdad? Y no logramos por eso a veces sentirnos plenos. Para terminar, yo le dije, este tema es largo y lo hemos tratado de resumir un poco. El 4 es, disfruta el viaje, hermano. El viaje de la vida. Disfrútelo. Disfrútelo con sus altos y con sus bajas. Pero recuerde que solo en Dios estaremos completamente plenos. Disfrute cada temporada. Cada temporada es diferente, como les decimos a las madres, ¿verdad? Cuando están empezando a chinear y que los desvelos y todo, ya va a pasar. Ya cuando sientan andar corriendo y cabal, de repente ya andan corriendo, de repente ya andan caminando, de repente al kinder. Y son diferentes temporadas. Disfrute a sus hijos en las diferentes temporadas. Ay, ahora los tengo ahorita que adolescente, jovencito. Disfruto ahorita esta otra temporada, pero donde ya son más independientes. Entonces yo estoy aprendiendo otra temporada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un poco más de tiempo para mí, pero para el ministerio, para mí, para mi esposo. ¿Por qué? Porque ellos ya se desenvuelven un poco más solos. Entonces es otra temporada. Cada temporada la tenemos que disfrutar. Le voy a contar la última anécdota. Una anciana, ¿verdad? Se subió a un tren. Ella siempre había querido hacer un viaje en tren. Se subió al tren,
estuvo acomodando las maletas, que una cosa aquí, que otra cosa allá. De ahí fue a buscar comida, que a donde podía encontrar comida, porque era un tren que tenía todas sus facilidades y comodidades. Fue a buscar la comida, comió. Y bueno, cuando se dispuso, ¿verdad?, a sentarse y ver el viaje, ya habían llegado. O sea, no vio casi nada del viaje, porque dice, pero ya llegamos, ya llegamos. Y dijo ella, hice tantas cosas y no disfruté el viaje. Hermanos, muchas veces nos vamos a sumergir en tanto lío, en tantos problemas, pero pensamos nosotros que cuando tenemos problemas o adversidades, estamos mal. Y no es así, sino que aún en esos momentos aprendemos. En las dificultades agarramos experiencia, maduramos en la fe, crecemos en la fe. Hermanos, a veces nos es necesario detenernos y nos es necesario dejar de correr. A veces es necesario correr, pero a veces es necesario dejar de correr. A veces es necesario hacer una pausa y orar y agradecer a Dios y ver al cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias porque hasta aquí usted me ha ayudado, gracias porque aquí usted ha sido más que fiel conmigo. Señor, gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Y así vamos a poder disfrutar la vida que Dios nos da. No es fácil a veces sentirnos plenos, porque el mundo enseña otro tipo de plenitud, pero la plenitud en Cristo es diferente. Así que sumerjámonos en el Señor, edifiquemos sobre Cristo, edifiquemos sobre las fortalezas que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Segundo punto, acepte que existen obstáculos, acepte que hay días que no son buenos, pero que también de eso Dios nos ayuda. Recargue sus energías y disfrute el viaje. Y que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por lo bueno que usted es. Gracias, Señor, porque usted nos enseña día con día. La vida, claro que puede ser feliz, pero nos es necesario estar conectados contigo. Porque solo en ti, Señor, somos completamente plenos. Solamente usted nos puede dar la verdadera felicidad. La que el mundo busca, pero que nos confunde. Porque pensamos que la felicidad está en las cosas, porque la felicidad está en lo que el mundo ofrece. Y no es así. La felicidad está en ti. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque día a día tu palabra nos enseña y nos hace, Señor Jesús, saber que tú nos puedes ayudar en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a edificar siempre sobre la roca. Ayúdanos a comprender que tenemos al Espíritu Santo, que no estamos solos y que el Espíritu Santo nos ayuda con el fruto a poder vivir de manera mejor. Padre, comprendemos también tu palabra, como nos lo decía el versículo, que a veces podemos sentir que resbalamos, pero tu misericordia nos sostiene, tu misericordia nos sustenta, tu misericordia nos ayuda. Tu palabra, Señor, que está escrita en la palabra, nos consuela y nos hace alegrar nuestra alma y nos hace saber que todo va a estar bien porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Padre, y ayúdanos a recargar siempre las energías. Hay momentos que las energías se acaban, pero ahí estás tú para que podamos renovarlas. Porque tú dices, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú nos renuevas esas fuerzas que necesitamos día con día. Y Padre, ayúdanos a disfrutar el viaje, con los altos y con los bajos. Ayúdanos a disfrutar el viaje, porque cada temporada es diferente. Pero lo bueno es que en cada temporada, ahí estás tú con nosotros. Ahora, Padre, oramos por aquel amigo, por aquella amiga que puede estar viendo el programa y dice, ¿cómo hago yo? Me siento triste, me siento desanimado en esta temporada que estoy viviendo, pero déjeme decirle que Dios está con usted y Dios le puede ayudar. Pero primeramente tiene que recibir a Cristo en su corazón. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias le doy, Padre, por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Gracias, Padre, esta noche, porque hemos podido compartir, porque hemos podido, Señor, comprender que tú estás con nosotros. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados. Oramos por la salud de ellos, oramos por sus hogares, oramos por sus peticiones.
Oramos por esas peticiones de salud, por esas operaciones, por esos exámenes que están pendientes. Señor Jesús, que tú te glorifiques. Padre, hay citologías, ultras, exámenes en sangre, Señor, para que seas tú, mi Dios, permitiendo que todos esos exámenes salgan bien, mi Dios bendito. Oramos, Padre, por algún órgano que no está funcionando, ese sistema respiratorio, ese sistema digestivo. Padre, que tú puedas poner un órgano nuevo, que tú puedas hacer que ese sistema funcione, que esos riñones, Señor Jesús, funcionen bien, esa vejiga, ese problema del intestino, Señor. Esos dolores, Señor Jesús, en las rodillas, esos dolores, Señor Jesús, de cabeza, ese problema en el oído. Padre, esos dolores de rodillas, que seas tú, Señor, sanando, que seas tú glorificándote, Padre. Y aún en medio del problema y de la adversidad, que sepamos, Señor, que no estamos solos, que ahí estás tú con nosotros. Padre, oramos por esa protección divina, entramos, salimos, Señor, líbranos de peligros, de accidentes, cuide de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra pareja. Padre, sea usted, Señor, protegiéndonos en todo momento. Padre, oramos por sabiduría, porque nos es necesario, Señor, poder saber qué decisiones tomar. Guía nuestra vida, guía la vida de nuestros hijos, guía la vida de esos nietos, Padre. Oramos por esa guía, por esa dirección en nuestra vida, que seas tú siempre, Señor, iluminándonos para hacer las cosas de la mejor manera, para equivocarnos menos, Señor. Padre, oramos por provisión. Oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo los trabajos, los negocios, ese taller, ese salón, ese emprendimiento, esa oficina, que seas tú, mi Dios, bendiciendo. Padre, somos tus hijos y sabemos que no nos vas a desamparar. Provee, Padre. Hay gastos que hacer, hay compromisos, hay recibos, pago de casa, pago de estudios. Padre, es necesario comprar un medicamento, es necesario comprar esas medicinas. Padre, lo que haya que comprar, pedimos, Padre, que tú proveas. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano. Bendícenos, Señor. Sabemos, Padre, que podemos alcanzar esas bendiciones que tú tienes, Señor, para nosotros. Somos tus hijos, Padre. Tú eres nuestro papá. Y sabemos, Padre, que no nos vas a abandonar, que no nos vas a desamparar. Pero ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a ser valientes y a no temer, a no desmayar, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga. Gracias por estar conectados. Bendiciones, un fuerte abrazo. Amén, amén. Bendiciones a todos ahí los que están conectados. Amén. El internet ha estado un poco mal, pero ahí queda, ¿verdad? Ahí queda el programa para que usted lo pueda ir sintonizando. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches.